Vamos a comenzar a ver el concepto de campos vectoriales. Entonces, comienzo con la definición. La definición 3.5. Un campo vectorial en Rn es una función f, aquí mayúscula, de abierto U, de un abierto U de Rn a Rn, donde U es un conjunto abierto en Rn y ya, eso es. Todo está en Rn. Entonces, aquí tenemos que f de x, se va a poner una barra, va a estar escrita en términos de las funciones f1 hasta fn, las funciones coordenadas, y aquí para todo x barra en Rn. Y bueno, aquí le pongo x barra para tener siempre en la mente que es un vector, en este caso en Rn, pero está en U en Rn. Y cada fi, escribimos, ¿no? Escribimos, ajá, y cada fi es una función con valores escalares, esto es en R. Ahí está, en la definición del campo vectorial, que es los que vamos a estar estudiando de aquí a final de curso, en distintos contextos. Aquí los comentarios, esos son los siguientes. Uno, F es continuo o de clase CK o C infinito. Sí, solo sí. Estos son resultados de cálculo diferencial de varias variables. FI también lo es. También lo es. También es de clase C1. O continuo o C infinito. Respectivamente. Y el caso de R3 o R2, sí, tengo que la F está en R3. Escribimos. Vamos a ocupar la notación de P, Q y R. Ahí está. Entonces, si queremos ver en este caso que la F es continua, solamente checar que la función es P y Q, lo van a hacer. Y lo mismo para cualquier clase de diferenciabilidad. Y geométricamente, en este caso, para R3 se puede hacer, también en R2.
Se visualiza el vector ya evaluado, f en x barra, pero ya es un x, y, z. Se coloca o representan en R3 de modo que comience, ¿no? O sea, que comience en el punto X, ¿no? Y, Z. Ajá. Esto es, no se coloca en el origen. Bueno, aquí para más rápido, en el plano, tienes X y Y, tienes los ejes, solamente que por acá tienes el punto X barra, que sería XY, y el valor de la función ahí, pues lo consideras como un vector, y está comenzando en el punto X, Y. La forma de visualizar el campo vectorial. Ya veremos ejemplos más adelante. Ahora, este concepto se puede relacionar con otras nociones en matemáticas. Una de ellas, y del que vamos a hablar también, es con el concepto de flujo. Y una vez lo vamos aclarando, definición, en la que sigue, 3, 6. El flujo. Vamos a hablar del flujo un poco. Si tienes F, un campo vectorial, F es un campo vectorial, entonces una línea de flujo o también se llama curva integral. Para F es una curva aquí gamma de t tal que satisface la siguiente ecuación. Es gamma prima de t de un lado y del otro tiene que ser exactamente lo que vale el campo en ese punto. Ahí está. Esta ecuación va a ser esta. La vamos a comentar a continuación. Entonces, línea de flujo o curva integral. Aquí como ejemplo de un campo vectorial para presentar un ejemplo muy sencillo sería, imaginemos que tenemos un material aquí, un objeto en R3, ¿verdad? Un objeto omega en R3, un pedazo de material. Que tiene cierta variación de temperatura. Entonces, por un lado se calienta y se enfría por otro.
Ajá. Entonces hay una función que es la temperatura. La temperatura se puede describir por un campo escalar. La temperatura se describe del objeto, se describe por un campo escalar que esté de x, y, z en algún punto sobre el pedazo de material. Vas a tener una cierta temperatura. Entonces la T va a ir desde este conjunto omega en R3 a R. Y entonces sabemos que el gradiente de la temperatura apunta hacia su flecha, está dirigida en la dirección donde la temperatura crece más rápido. Donde T crece más rápido. Y aquí, si por acá le ponemos calor, no sé cómo poner aquí calor al objeto, y por acá le pones frío, entonces las flechas del gradiente del campo vectorial irían hacia abajo, ¿no? Del frío hacia del gradiente. Voy a quitar aquí esta rueda. Que el gradiente va a apuntar hacia donde hay más temperatura. Es el gradiente de T. En este punto arbitrario sobre la región. Entonces, en este ejemplo hay un concepto ya que se introduce a continuación. Dice, el campo vectorial del flujo de calor se define como el campo vectorial J, que es menos K veces el gradiente de la temperatura. Y donde K es una constante positiva llamada la constante de conductividad. Y de acuerdo a la ecuación del flujo de calor, esta es la ecuación del flujo de calor, la flecha apuntaría al revés, entonces tengo aquí la región, aquí está caliente, y por acá está frío. Por un lado se calienta, por otro lado se enfría. Entonces el campo vectorial apuntaría en esta dirección, ¿no? O sea, iría desde lo caliente hacia el frío, ¿no?
Este quedó al revés. Esta sería la J. El flujo de calor. Y cada una de estas flechas es el campo vectorial del flujo de calor. De acuerdo a esta ecuación. Ahora voy a retomar la ecuación que se quedó por arriba. Esta de acá. Esta de acá. El problema de hallar flujos, líneas de flujo, es muy conocido en matemáticas, llamado, voy a escribir, el problema de hallar una línea al menos, ¿no? Una línea de flujo que pase, ¿no? Con una condición inicial por un punto dado, que sería el x0, para un campo vectorial F es llamado problema de Cauchy, o más conocido como problema con valor inicial o problema de valor inicial. Que uno ya lo comienza a ver en un curso de ordinarias 1. Problema de Cauchy. Y aquí lo escribo, sería gamma prima de t igual a f de gamma de t, es la ecuación de arriba, la definición anterior, y la condición inicial es gamma en 0 igual a x0 barra. Ahí está. Ese es el problema. Condición inicial y la ecuación diferencial, pero ya sustituyendo una curva. Condición inicial al problema de Cauchy. El trivial, el caso, bueno, no trivial, el caso más simple, digamos que ya sea de más de una dimensión, es en el plano, en R2, o quedaría tu sistema. La gamma es una de es una de X y la F sería P, que depende de X y Y. Voy a medir el tiempo. Q de X y Y. Y la condición inicial es X en 0 es X0 y Y en 0 es Y0. Donde gamma de t es X de t, Y de t y el campo es P y Q.
como habíamos comentado, las coordenadas, las funciones coordenadas son P y Q. Entonces, en realidad lo que se tiene aquí, para este caso particular, es una ecuación diferencial. Ujú. De primer orden, porque son primeras derivadas, de primer orden en el plano, ¿no? Y en el fondo está describiendo un problema cuya solución es el movimiento de un fluido. De un fluido en general, ¿no? En el caso del problema de, no problema, sino en el ejemplo anterior, para el campo vectorial, que es el flujo de calor, la, la curva integral tiene que ser una curva que tiene que pasar tangente a cada una de las flechas. Tangente a cada una de las flechas. Sería la gama de T o una línea de flujo. En este caso, esta es una línea de flujo. Que geométricamente es encontrar una curva tal que su derivada coincida exactamente con los vectores del campo vectorial asociado a la ecuación diferencial. De acuerdo a que una curva, si el parámetro se considera como el tiempo, entonces tienes un sistema dinámico, es decir, las líneas de flujo también se llaman campos de velocidades, ¿no? Más bien las flechas. El campo vectorial a veces es llamado, o también es llamado, campo de velocidades. Ya que viene por esto, ¿no? El campo tienes aquí y lo estás igualando a una derivada de una curva. Y esto ya es una velocidad. Aquí viene la tarea 3. 3. Considera el campo vectorial en el plano f de xy igual a menos y, x. Entonces, ¿qué se piden? Dos cosas. La primera es graficar. Voy a poner esbozar el campo vectorial donde sea más o menos real lo de las flechas. Voy a escribir dónde las flechas. Ajá. O vectores. Muestren, o sean correctas, ¿no? Correctamente
la dirección y magnitud. Que dependiendo de donde estés parado, ya esto puede ir cambiando, ¿no? Tanto la dirección, hacia dónde apunte la flecha, como también su magnitud, que es la longitud del vector, la norma, aquí de F. Aquí esto es como graficar esta cosa. Y dos, verificar que las curvas, voy a poner gamma de t igual a r coseno de t más t0, r seno de t más t0, son líneas de flujo. Líneas de flujo para cualquier r mayor que 0 y t real. O sea que se tiene que satisfacer la ecuación diferencial para el caso del plano, esta. Esta, que P sería menos X, no, P sería menos y Q sería X. Hay que verificar que se cumple esta ecuación, este par de ecuaciones, ¿no? Para el campo F aquí de... O sea, no hay que resolver ni una ecuación diferencial ni nada por el estilo. Solamente es verificar que se satisface la ecuación, el par de ecuaciones de arriba. Y vamos a ver entonces. El caso más sencillo de un campo vectorial. Caso más sencillo. O sea, bueno, caso, no sé si, un caso particular, voy a escribir, un caso particular. Se considera aquí que tienes x en R y tienes una función por por la segunda, ¿no? Por la tercera, las leyes de Newton, mejor dicho, que van juntas. Tienes la ecuación diferencial x2 punto igual a aquí una función f, que solamente depende de x. O sea que tienes escrita aquí la fuerza del lado derecho y aquí tienes la aceleración. O sea, por ahí anda la masa, ¿no? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y sabemos que es autónoma porque no depende del tiempo. Si lo quiero ver como en un campo vectorial, tengo que pasarlo a una ecuación de primer orden, como aparecía en la definición de flujo. Aquí aparece solamente una derivada, gamma prima. Entonces se introduce una nueva variable, que sea x punto o x prima, aquí se me ocurrió ponerle punto, igual a y, ¿no? Que es la velocidad. Entonces, voy a tener que x punto va a ser y, ese ya lo tengo, y derivo de nuevo a y punto sería x2 punto, que es f de x, así, tengo un sistema, ¿no? O el sistema
Sería x punto igual a y punto igual a f de x. O en forma vectorial sería x punto barra igual a f de x barra, ¿no? Donde f de x barra es, en la primera sería y en la segunda es f de x. Lo escribimos como un vector. Y de esta manera, naturalmente, obtenemos un campo vectorial. Para una ecuación diferencial, en este caso de segundo orden, en la recta numérica, ¿no? En R. Y es un campo vectorial F en el plano. En el plano. Nosotros, como ya hemos tomado un primer curso de mecánica, al menos, uno puede preguntarse al revés. Si tengo un campo vectorial F, ¿este campo podría venir de algún problema físico? En el caso particular de la tarea, aquí tengo mi campo vectorial F, y la pregunta es si este puede venir de un problema físico. La respuesta es que sí, el oscilador armónico. Pero bueno, esto es con respecto a los campos vectoriales, cuando los queremos relacionar o asociar con ecuaciones diferenciales. Y es una manera natural de obtener este tipo de objetos. Otra manera natural es la siguiente, considerando el gradiente. La definición que sigue, 3.8, creo. El gradiente es el que ya sabemos, 3.7, 3.8. Es una manera también natural de obtener campos vectoriales, sea f, una función, en Rn a R, que sea de clase C1, una función diferenciable de clase C1, el gradiente de quién, de f, es el campo vectorial. Hay notaciones, puede ser RAT, que es simplemente sacar las derivadas parciales en cada coordenada, desde x1 a xn. La notación más estándar es con la nabla. Ahí está. Este ya es más conocido. Y este ya va a ser una función que va a tomar un punto en el abierto, U es abierto, y ya no lo va a asignar a R, ya se va a ir a Rn. Se va de flechas, va de puntos a flechas, de la misma dimensión. Y aquí es donde ya también uno puede empezar a relacionarlo con cursos anteriores. ¿De dónde puede salir este gradiente, no? En forma natural. Uno se pregunta. O sea, ya sabemos que el gradiente genera campos vectoriales. Tienes un campo escalar y el gradiente te produce un campo vectorial. Pero a su vez, uno se pregunta una forma natural de poder llegar al concepto de gradiente. Y una forma puede ser la siguiente. Sí, aquí bueno, aquí se acaba la definición. Aquí sim f es un campo escalar. Oh,
Ajá, es un campo escalar de clase C1. La superficie de nivel, superficie o conjunto, también porque ya estás en varias variables, o conjunto de nivel de F es este conjunto, el conjunto de las X. Voy a poner quiénes son las coordenadas. X1 hasta Xn en U, tal es que la función esta siempre se mantiene constante, ¿no? Igual a C. C he tomado en la imagen de F para que sea un conjunto distinto del vacío. Esto lo vamos a denotar con S de superficie, S mayúscula. Aquí, aquí tomamos a C en la imagen, ¿no?, de F como función. Y esto va a implicar que S va a ser distinto del vacío. De otra manera, pues estamos trabajando con un conjunto vacío y pues eso no queremos. Es decir, la S se puede ver también como la imagen inversa de ese valor. Notar que S se puede ver como la imagen inversa de este valor. De este valor C. Entonces, por aquí está la superficie o conjunto de nivel. También son más o menos conceptos de varias 1. Y por acá está la superficie de nivel, ¿verdad? La S. Entonces, imaginemos que por acá tenemos una curva en la superficie. Voy a ponerla así, no tan así que se quede ya. Ahí más o menos quedó una curva gamma sobre la superficie. Y en un punto, aquí en un punto P, le estoy llamando X barra. En un punto X barra pasa la curva y me pregunto por el gradiente del campo, el gradiente de F. Entonces, lo que se afirma es que el gradiente es ortogonal al vector tangente. El gradiente de la función F va a ser ortogonal o perpendicular o normal a la curva esta. En este caso estoy diciendo que es ortogonal a gamma prima. Aquí se forma un ángulo recto. Es como puedo decir, afirmación. Sea gamma una curva en S. Voy a ponerlo más concreto, ¿no? Una curva puede estar definida solamente en una vecindad del punto X0 en S, contenida en S, tal que la velocidad tal que pasa por X barra, ¿no? Estamos haciéndolo aquí solamente para el punto X barra. Tal que alfa prima en 0 es X barra. Entonces, que está en S. Entonces,
el gradiente de f en x barra es ortogonal o es normal a gamma prima en cero. O sea, como aparece en el dibujo exactamente. Y una pequeña demostración muy corta. Si consideras la función, constante, ahora podemos llamarle g, que va de menos epsilon a r, es constante, de r en r, dada por g de t igual a la composición. Aquí sería la composición de la función f con la curva gamma de t. Y esto tiene que ser S. No, tiene que ser C exactamente. Ya que estás en el caso en el que tu superficie es la imagen inversa de un valor. Aquí está. Que a su vez está todo metido en Rn. Aquí es C. Conjunto de nivel. Y esto está en Rn. Este está en Rn. Y este es para toda T en ese intervalo, donde existe la curva gamma. Entonces lo que nos dijeron es que si derivas, esto te da 0, por ser constante. Derivamos, aplicamos la regla de la cadena. La cadena es sacar la derivada de f. La derivada de f corresponde al gradiente, gamma de t. Y luego sacar la derivada de gamma, producto punto, gamma prima de t, y esto es igual a 0. Y esto es para toda t en el menos epsilon a epsilon. Evaluamos. O sea, tiene sentido sacar la derivada porque lo estamos haciendo en un conjunto abierto. Es importante que sea al menos en un conjunto abierto. Evaluamos en T0, en T igual a 0, entonces el gradiente de F, recordemos que gamma en 0 es X0, ¿no? Producto punto con gamma prima en 0, sigue siendo 0, ¿no? Y ya de ahí acabamos. Por lo tanto, estos vectores son ortogonales. Voy a ponerlo con la notación de la perpendicular, con este símbolo, ¿no? Para ya no escribirlo todo. Y aquí nada más el ojo, ¿no? Que aquí es el producto punto, el usual, en Rn. Y por acá se usó la regla de la cadena. Regla de la cadena. En una de sus 20.000 versiones, dependiendo cómo vengan las funciones, de cuántas variables y todo eso. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Nos preguntábamos una manera en que uno puede obtener el concepto de gradiente, a partir de algunas cosas que estamos trabajando. Pues sale para las superficies de nivel. Ya nada más recuerdo que en el caso de ¿qué? R2, sí. Así para tener todo bien, si F está en R2, ya no se le llama superficies, no llega para tanto, ¿verdad? Entonces, S, que son las imágenes inversas, son curvas de nivel. Curvas de nivel. En el plano.
Y nada más, o sea, aquí tienes el plano y tienes aquí unas curvas de nivel. ¿Cuáles? Vamos a poner una función bien concreta. F de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, alguien aquí sería para las curvas de nivel. Ups. Por acá van las asíntotas. Aquí vienen estas curvas. Entonces, esto sí lo llegamos a hacer en algún momento, varias veces. Y el gradiente sería 2x menos 2y. Pues ya no nos fijamos porque confiamos en la teoría. El gradiente va a ir ortogonal, ¿no? A esta. Por ejemplo, en este punto, en el x, 0, el gradiente va a apuntar hacia acá, ¿no? Para una f igual a c. Esta sería la curva de f igual a c. Y algo de dimensión 2. En el caso general, tienes definido un plano tangente. En el caso general, o sea, para cualquier caso, ¿no? También tenemos un objeto llamado plano tangente, definido por, pues hay varias maneras. Uno considera aquí en este caso de arriba tendrías la recta tangente, esta que acabo de dibujar, sería recta tangente. Pero en el caso general tendrías un plano tangente. Una cosa por acá está, es la superficie de nivel. Aquí tienes un punto X barra. Entonces el plano tangente iría una cosa así, ¿no? Y este es el plano tangente, todo esto. Plano tangente. Y mucho dibujo, pero nada de ecuación. La ecuación es esta. El gradiente de f en x barra producto punto por x barra menos x. Aquí es un x0. X barra 0 igual a 0. Aquí 0 también. Y ahora sí, esta es la ecuación de plano tangente. O en coordenadas, o equivalentemente, la parcial de f con respecto a x1. Aquí todo evaluado en x0 barra por x1 menos x0. Y x0 lo voy a poner arriba. Más lo que sigue. Más aquí la última derivada parcial y multiplicada, ¿no? Es de multiplicado.
multiplicado por xn menos xn0 igual a 0. En R3 tienes la ecuación ya más conocida. X multiplicado. Ahí está. Ahora, el plano tienes ya sería una recta, ¿no? No llegaría a plano, como en este caso. Sería una recta. Dos variables solamente. Hasta en el caso general, pues también se podría llamar hiperplano. Y uno puede hacer un sinfín de cuentas con el gradiente. Unas que para practicar sería bueno, es 3, 4. La siguiente, ¿no? Sea un vector x1 hasta xn vector en Rn. Le quitamos el 0 porque vamos a dividir. Y R, que sean x barra en Rn menos 0 y el escalar que es la norma de x. Probar que aquí es el cálculo de gradientes. El gradiente de 1 sobre R. Aquí recuerden, ¿no? R es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado, etcétera, hasta xn al cuadrado. Entonces, aquí para sacar el gradiente es con la definición, usando la regla de la cadena, va a ser el negativo de x barra sobre r al cubo. O sea que r al cubo es escalar, ¿eh? Aquí, ojo, escalar. Ya es un escalar. 2. Y en general, ¿no? Este es como para experimentar el número 1. Y en general, r a la n sería n por r a la n menos 2. Ahí haciendo las cuentas. Ese es un escalar y te falta el vector multiplicado por x barra. Ojo, ¿verdad? Aquí también escalar este. Y este de x barra es el vector. 3. Para el caso en que tienes un logaritmo. El logaritmo de r, todo es regla de la cadena. Sería x barra entre r cuadrada. R cuadrada. Ya está, esas 3. Vamos a ocupar la primera más adelante. De hecho, para el siguiente ejemplo. La primera. Ahora sí, me regreso, voy dejando un poco el gradiente y voy tomando también los campos vectoriales. Campos vectoriales, entonces el ejemplo debe ser, a ver, permítanme, 9. Ejemplo 3,9. La fuerza
de atracción gravitacional, pero solamente voy a poner de la Tierra, ¿no? De la Tierra. De la Tierra. Ajá. Aquí, entre paréntesis, vista como una partícula. Una partícula. De masa m, centrada en el origen. Ahí está. Entonces, tengo aquí el dibujo, ¿no? Tengo aquí el origen, tengo la de masa m, la Tierra, vista como una partícula, y por aquí tengo una de masa m, minúscula. Entonces, la Tierra atrae a la otra partícula de masa m, o sea que es y una fuerza en este sentido. Y esa está dada por la ley de la gravitación. Entonces, la fuerza de atracción de la Tierra sobre una masa m es la fuerza de atracción. Aquí sería f de x igual a lo que nos aprendimos de memoria, producto de las masas. Y aquí tengo r cuadrada. Y esto es un escalar. Esto es un escalar. ¿Verdad? Esto es un escalar. Necesito meterle ahí un vector, si no, no es campo. No es campo en R3 en este caso. Entonces tengo que meterle algo unitario para ya no alterar la fuerza. Sería Rx entre la norma de X, ¿no? Dirección, ¿no? Vector unitario. Aquí también, nuevamente, ¿quién es R? ¿Quién es R? ¿Dónde? R es la distancia, ¿no? X es la posición de la masa M. Aquí voy a poner composición. X barra, ¿no? Que sería, en este caso, X, Y, Z. Es esto, ¿no? Esta es la fuerza. Entonces puede simplificar. Entonces, F de X, Y, Z es igual a menos las masas, la constante de gravitación, sobre, y aquí sale el R al cubo, R al cubo, por X barra. Es como más, digamos, más estándar. O sea que hay una al cubo aquí. Uno se pregunta si este campo vectorial, el campo que se obtiene de la fuerza gravitacional, es un campo gradiente o un campo conservativo. La pregunta es aquí. F es un campo gradiente. O sea que esto significa que si existe una función escalar, que le voy a llamar V, campo escalar, tal que gradiente sea F, ¿no? El gradiente sea F. Esa es la pregunta.
O la respuesta es que sí. De hecho, la respuesta la da la tarea anterior. Y aquí está la respuesta a esta pregunta, ¿no? El inciso uno. Ya que esto que tenemos aquí, que es menos x barra entre r, es exactamente, salvo alguna constante que está ahí, es esta, ¿no? Ahí está el signo menos. La respuesta es que sí. En este caso, sí, ¿no? B de x, y, z es igual a, por lo que tiene exactamente aquí la 1 sobre r, sería r, y lo que aparece aquí de masas, ¿no? De constantes, sería lo de las masas con la gravedad, con la constante universal, y creo que ya está, ¿no? Este ya sale. Usualmente, aquí se le suele poner un menos, y para que no se altere, aquí también se le suele poner un menos, ¿no? Y ya con ese menos, esta cosa se llama, es llamada, ya con el signo, esta función es llamada función potencial gravitacional. Y bueno, está definida en en todo R3 menos el origen. Que es donde truena, ¿no? El denominador es cero. El denominador es cero. Eso quiere decir que conforme la masa se acerque a a la Tierra, cada vez esté más cerca, la fuerza va a ser mayor, ¿no? La fuerza va a ser mayor. Y ya en el punto, encimando las masas, esto ya se colapsa. Hay una singularidad. Entonces también hay una historia ahí de del campo gravitatorio, ¿no? O sea, es muy conocido que Newton, por ejemplo, dedujo las tres leyes de Kepler a partir de de sus leyes de movimiento. O sea, que Newton dedujo las leyes de Kepler, ¿no? A partir de las leyes de movimiento, incluida la ley de la gravitación, pero Kepler las obtuvo mucho antes de que Newton las dedujera, y a su vez Kepler las dedujo a partir de observaciones de gente que le precedió. Por ahí hay gente ya, Ptolomeo, Copérnico y este que fue casi contemporáneo, Tycho Brahe, ¿no? Que acumularon una cantidad de datos en las que Kepler se basó. Posteriormente, Newton lo hizo, ¿no? La deducción de ello a partir de las ecuaciones de movimiento. Pero un dato curioso, que todo fue de manera muy geométrica. Esto quiere decir que Newton no utilizó el concepto o la notación de las ecuaciones diferenciales. Eso lo hizo el que estableció o escribió las leyes de Newton usando ecuaciones diferenciales. El primero que lo hizo fue Leonard Euler, ya que Newton hizo la mayoría de sus deducciones por métodos geométricos. Y por ahí uno puede
ver los trabajos de Newton y es efectivamente, todo parece muy geométrico y no aparecen ecuaciones diferenciales. Y bueno, en nuestro caso podemos ocupar todo. Aquí la 3.5, que es una aplicación, considera una partícula gamma, descrita por esta curva de masa m, que se mueve de acuerdo con la ley de Newton. Aquí f de x barra es igual al negativo del gradiente de b. Y x barra es x y z. Donde b es una función de R3 a R, también, ¿no?, llamada la energía potencial. Energía potencial. Y ya, eso es las consideraciones y es probar que la energía, o sea, que esta función es un medio de la masa por la norma de la velocidad cuadrado más la potencial a lo largo de la curva es constante en el tiempo. Ahí está. Entonces, aquí uno puede quedarse 100% en la parte matemática usando solamente esta ecuación y probar que esta función es constante. La función es constante. En realidad no hace falta tanto fijarse o nada fijarse en los conceptos o en los nombres y uno puede llegar a probar que es constante. O sea, la idea es bien sencilla porque como función e es de R en R. Entonces tienes que derivar, ¿no? Derivar. Voy a borrarla mejor. Derivar E con respecto al tiempo. Es evidente porque ya tienes la composición aquí con gamma. Y es escalar. Derivar E y ver que da cero, ¿no? Y usar la regla de la cadena. Eso es importante. Y usar. Es lo que quiero que practiquen. Derivar E y usar la regla de la cadena. Porque he visto que no, a veces uno que otro no le sale, pero es porque está aplicando mal la regla de la cadena. Está derivando mal en general. Y ya, ahí es donde sale el cero. La derivada va a ser cero y por lo tanto la función es constante. Ya estamos trabajando con el gradiente. Falta la divergencia y el rotacional. Por acá abajo, divergencia y rotacional. Ahí está. Entonces aquí sí,
Voy a escribir el operador nabla. Ajá, entonces aquí nabla como un operador. Bueno, más adelante aquí. Tengo la base canónica en R3, por sin E1, E2 hasta En. Es la base canónica. En R3, aquí en Rn, podemos escribir el operador nabla como aquí este nabla es igual a E1 por la parcial con respecto a X1 más E2. Aquí la parcial, pero sin la función ni nada. Se va a ocupar de varias maneras. Más y n. La parcial con respecto a xn. Es un operador. Operador nabla. O sea que no significa otra cosa hasta que le apliques el algo. O sea, podemos escribir el operador nabla como entonces nabla de f. Ahora sí, sustituyes la f o la aplicas este operador a la f. Aquí está la f sola y ya va a entrar, ¿no? En cada una de las derivadas parciales. Y esto ya significa algo para nosotros, que es exactamente el gradiente. Que es exactamente el gradiente, ¿no? Que es lo que ya tengo arriba. El gradiente, voy a escribir solamente. De f. Es una función en Rn. Y bueno, en el caso de R3, en R3 o en R2, tengo la notación conocida. E1 es el I, el EJ es el E2 es el J y el E3 es el K, ¿no? Los canónicos. Y el operador nabla es el I con las parciales en X, en Y, JK y luego aquí en Z. Y ya este es más que el gradiente de F es exactamente, ¿no? Lo de arriba solamente con I, J y K. Usando este operador se puede definir la divergencia y sin él también. Pero vamos a ver, definición 3 días. Si F es un campo vectorial, en Rn, la divergencia de F es el campo escalar está denotado por diff, que simplemente es hacer el producto punto de tu operador con tu campo. El operador que tienes aquí arriba, este.
producto punto con tu campo, es coordenada, coordenada, y te quedaría la parcial de F1 con respecto a X1 más la parcial de F2 con respecto a X2 más hasta llegar a la parcial de Fn con respecto a Xn. Aquí donde F está compuesta por F1, F2 hasta Fn. Y aquí tenemos que entender un poco lo que es la divergencia y un poco más cuando lleguemos al teorema de Gauss, ¿no? Debe ser Gauss, sí. Entonces, vamos a ir entendiendo el día de hoy un poco, este concepto. Entonces ya habíamos hablado de que campos vectoriales se pueden relacionar con varios temas de matemáticas. Entonces, si F, en este caso, cuando se habla de la dinámica de un sistema, si F es un campo de velocidad, es un campo de velocidad de un fluido, ¿verdad? Entonces, esta nueva función, o sea que la divergencia de F, ese es un campo escalar, esto ya es un campo escalar. Ojo aquí, campo escalar. O sea que ya son como las funciones que van de Rn a R, ¿no? Algo así. Entonces la divergencia de F representa la tasa con S de expansión del flujo. Y para ser más exactos, por unidad de volumen del flujo. De flujo. Entonces vamos a tener tres casos a considerar, dependiendo del signo, ¿no? Y de momento, solamente si es positivo, decimos que el flujo se está expandiendo. Dos, negativo, el flujo se contrae o se está comprimiendo. Tres, el cero, que la divergencia de F es igual a cero. Entonces, la negación de las dos de arriba. El flujo no se comprime ni se expande. Ni se expande. Lo que decimos dependiendo del signo, ¿no? Lo podemos tomar así como equivalente. Y bueno, así nada más, pues no, tenemos que ver ejemplo. Ejemplo 3.11. Y en ese orden en el que estuvimos viendo los signos. El primero, que la divergencia de F positivo. Vamos a considerar primero el campo vectorial F de X, Y en el plano igual a X, Y. Nada más así. Entonces, cuando uno hace la gráfica o esboza el campo vectorial,
mejor dicho, que la gráfica está en R4. Entonces, aquí lo que está sucediendo es de que la X, un punto aquí, solamente toma en cuenta la X, ¿no? En la flecha. Entonces va hacia allá. Pero si la X está más alejada, o sea que es mayor, la flecha va a ser de mayor magnitud. Esto. Y lo mismo va a pasar hacia abajo porque el campo no depende de Y. Entonces aquí la flecha derecha. Y lo mismo, si la X está más alejada, vas a tener una de magnitud mayor. Hacia la izquierda, lo único que va a suceder es que la X te va a cambiar de dirección. Te va a cambiar de dirección. Pero va a pasar lo mismo, que si te alejas, la magnitud es mayor. Es un campo vectorial, digamos, horizontal, ¿no? Porque no hay componente en el eje Y. O sea, que no hay componente en la coordenada Y, en la segunda. Entonces, si uno mete aquí una figura, yo meto aquí un rectángulo y lo dejo que las líneas de corrientes lo lleven, entonces lo que va a hacer es que esta figura se va a expandir en la dirección en la que indiquen las flechas. Lo mismo, ¿no? Coloco aquí algo y esto se va a expandir. Algo así, ¿no? Es la evolución, que en el fondo es el flujo asociado al campo vectorial, la dinámica de este sistema. Lo que hace es que lo va expandiendo hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de qué lado esté del semiplano, del plano XY. Por esa razón decimos que el flujo se está expandiendo, ¿no? Con este ejemplo. El otro más, otro sería añadiéndole componentes en el plano todavía. Este digamos que es radial. Entonces aquí tienes que todo apunta hacia afuera. Digamos un campo radial. Y conforme las flechas van aumentando, van alejándose del origen, van aumentando su magnitud. Entonces, como función, este campo es la identidad. Como función es la identidad, pero no, ahora solamente nos estamos fijando en este sentido, ¿no? Que evaluamos en X y vemos para dónde va la flecha. Evaluamos en XY. Algo así. Entonces, una cosa, todo se va expandiendo, ¿no? Algo que coloques aquí al inicio, se va a expandir hacia acá, ¿no? Llevándolo con el sentido de las flechas. Entonces, en ambos casos, aquí en ambos casos, ajá, el flujo, las líneas,
de flujo de los campos vectoriales se expande. Ahora para el otro, que es divergencia negativa. Divergencia negativa es o sea, tomar los mismos dibujos y cambiarles las flechas, ¿no? Tomas f de x, y, voy a tomar menos y, no, menos y, j. A ver, tiene que ser j para que cambie ¿cómo quedaría entonces? Solamente depende de y. Entonces las flechas, si está cercano del eje x, son pequeñas, pero si estás más alejado, se van alargando, ¿no? Como estás aquí por arriba estás tomando aquí yes positivos y tienes este negativo, por eso tienes ese sentido de las flechas. Y aquí cambia, ¿no? Aquí como y es Profesor, negativo, una pregunta. sí, En el campo de arriba, ahí puso el vector, bueno, y. ¿No sería yj o si es correcto? no, sí, es como me dices, J, para que salga el dibujo. Ah, ok. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, eso está corregido, está correcto. Ahora, aquí estaba con este campo, tratándome de convencer de que aquí la gráfica o el sentido, ¿no? De las flechas es correcto. Aquí un punto, y es negativo, ¿no? Punto x, y, es negativo la y porque estás por abajo del eje x. Entonces con este otro negativo ya es positivo, por eso apunta hacia arriba, a lo largo de la componente en j, que es el E2 o el 0,1. Entonces las líneas son verticales. Ahí están. Pero pasa lo mismo. Ahora colocas aquí un rectángulo, una figura, un cuadrado, así que se vea, y aquí va a quedar más. Lo llevas con las líneas de flujo, o sea, tienes aquí un punto y lo llevas con la gama de t, ¿no? Que estuvimos discutiendo al inicio. Tienes un punto y lo llevas con la gama de t, con su respectiva condición inicial, que tiene que ver con el problema de Cauchy. Y cada uno de los puntos que están en el rectángulo de abajo lo va a llevar al rectángulo de arriba, que parece más un cuadrado. O sea, que está comprimiendo la región, ¿no? Está comprimiendo la región. Pero no pongo todas esas flechas porque eso se le llama ya el flujo, ¿no? Asociado al campo vectorial. Ujú. Y el otro, así haciendo mucha trampa, sería cambiando el signo. Ahora sí, menos xy menos yj, ¿no? Que es el anterior, pero con flechas al revés. XY y la flecha va así, más pequeña, ¿no? Cada vez. O sea que todo apunta hacia el origen por el signo este menos. Aquí ya no salen tan derechas después
Entonces, en ambos casos, la situación es de que los campos vectoriales contraen conjuntos. El flujo, en ambos casos, el flujo de estos campos se está comprimiendo. Ahí está. O en términos más técnicos, dirían que el caso 1 y 2 no vienen de sistemas hamiltonianos, pero el tercero sí. El tercero es cuando la divergencia es cero, ¿no? Divergencia nula. Aquí vamos a tener uno que va a ser xi menos yj, ¿no? Que haya una cierta compensación, un signo menos y un signo más, de alguna manera. Ah, yo no calculé la divergencia, pero era puro ojo, ¿no? Por ejemplo, la divergencia en el caso 1 es la parcial con respecto a x, es 1. Aquí la otra es 1 más 1, ¿verdad? Son parciales en x y en y, es 2. Positivo, positivo. En los negativos cambia el signo solamente. Y sería menos 1, negativo. Y en este sería menos 1 y menos 1, que es parcial con respecto a x, con respecto a y. Es menos 2, ¿no? Que es negativo. Que voy a escribirlo con palabras. Negativo. Y en este ya sería parcial con respecto a x, es 1. Parcial con respecto a y, menos 1, que es 0. Y ahora sí, ¿cuál sería su campo vectorial en el plano XY? Pues cuando me paro por ejemplo, aquí en el eje, cuando hago y igual a 0, este es y igual a 0, ¿no? El eje X. Solamente me quedo con esta componente. Entonces las flechas apuntan hacia afuera. Aquí con pequeñas flechas se van haciendo cada vez más grandes. Y en el otro sentido también. Nada más que las flechas van. Es un estudio como en el caso este de aquí, ¿no? Pero sobre el eje X. Y ahora, cuando me paro en el eje Y, o sea, hago X igual a 0, solamente me quedo con este término, menos YJ, y es parecido al caso que estudié arriba. Aquí la flecha larga y cada vez aquí más pequeña. Es igual que este caso. Sobre el eje Y. Y aquí también, ¿no? Pero va subiendo. Y aquí cada vez más larga, ¿no? Aquí está, algo así. Y aquí hago la evaluación numérica. Aquí me imagino que es el 5, no, ¿cuál 5? 0, menos 5. Y la flecha sería f de 0, menos 5, de acuerdo al campo. Sería menos, con este menos es más 5 en J. O sea que va para arriba, ¿no? 5 unidades para arriba. De hecho, entonces llegaría hasta aquí arriba, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Más corta la flecha. Tiene de magnitud 5. Algo así. Y luego así. ¿Y qué pasa en los cuadrantes interiores? Pues lo que pasa es que se van compensando. En una dirección va hacia abajo y en otra va hacia la izquierda. Y más o menos iría así. Se van sumando, ¿no? Los componentes en X y en Y.
Entonces, una componente en X hacia abajo y una en Y hacia la derecha. Son flechas, ¿verdad? Es que ya la mano ya. Y de este lado aquí, lo mismo, ¿no? Líneas rectas aquí con su dirección. Y por acá también, porque esta cosa es simétrica, salvo signos. Salvo signos. Entonces, por ejemplo, una línea de corriente o línea de flujo iría que pase tangente a cada una de estas flechas. De este lado que tengo más espacio, si esta es su condición inicial, entonces sería una cosa que viene del pasado, va hacia el futuro. Aquí pasa tangente esta flecha y aquí pasa tangente esta flecha. Y después se va. Aquí, mientras no borre todo los apuntes, no hay problema. Entonces es esto, ¿no? Viene por acá y sube. Y se va por allá, ¿no? Esta es una línea del flujo, ¿no? La curva integral, que es o curva integral. También se pueden determinar analíticamente porque este es un sistema de ecuación lineal en R2. Entonces se puede calcular el campo vectorial, es lineal. Se calculan los valores propios y se forma la solución, pero obscurece toda la geometría. En este caso, uno cuando coloca una región, aquí lo que sea, ¿no? Y lo dejas llevar con el flujo, o sea, con las soluciones, un punto acá lo dejas llevar, te va a quedar te va a quedar una cosa rotada, pero inclusive te puede cambiar la figura, pero va a tener, no va a ser algo rígido, ¿no? En cuanto al área, no te lo va a cambiar. Se preserva el área es la misma. Eso quiere decir que no está comprimiendo ni expande. En este caso, para el caso 3, el campo no se comprime ni se expande. La figura te la deforma, no tanto, pero no te cambia aquí cuando te lo llevas con el flujo, te va dando el mismo área. En este caso, como estás en el plano, es área. Esta es área. Es la misma de acá. Vamos a dejar por ahí la divergencia, el rotacional, porque ya es el otro. El rotacional es la definición que sigue. Definición. Que por cierto, el lunes no hay clases, entonces nos veríamos hasta el jueves. CF. Entonces hay que P, Q y R, las componentes del campo vectorial. Aquí es K. Es un campo vectorial. Campo vectorial en R3. En R3. Puede ser R2 o R3 solamente. Parece, el rotacional solamente se define ahí. Se puede definir ahí. El rotacional
de F es el campo vectorial. Es el campo vectorial el que ya sabemos que viene de un determinante. Que el rotacional del campo F es el producto cruz con el operador nabla que definimos arriba en R3 y se puede armar un determinante con las parciales. Aquí sería Z en el segundo renglón y en el último serían las componentes. Entonces, se realiza el determinante como si fuera con entradas numéricas. Entonces tienes una componente en I, tienes una componente en J y una en K, porque el rotacional es un campo vectorial. Es un campo vectorial. Es un campo vectorial. No dijimos notación para los campos. En R3. Entonces, las parciales, ¿cómo van? Primero va así, ¿verdad? Sería la parcial de R con respecto a Y, menos, luego para acá, ¿verdad? Parcial de Q con respecto a Z. Y luego en la otra se cambian los signos. Entonces es esta positiva, parcial de P con respecto a Z. Y luego la que va para abajo, no esta, es negativa, parcial de R con respecto a X. La última en K sería X normal, parcial de Q con respecto a X, y luego la que sube, ¿no? La flecha que sube, esta, parcial de P con respecto a Y. No hace falta memorizarse la última cuenta, porque con el determinante te sale ya el desarrollo de cualquier campo, de cualquier el rotacional de cualquier campo. Este es R. Así se ve, este se ve que es R. Y esto te puede ayudar, ¿no? A ver, vamos a ver este último ejemplo. Si hay campos hay campos gradientes o no. El 313 te dicen, a ver, yo te doy este campo vectorial. Vamos a ver una tarea antes, porque si no, no sale. Una tarea antes. A ver, necesitamos la ayuda de... La que sigue es la 3.6. Entonces, si F es un campo escalar de clase C2, al menos, y la otra, y F es un campo vectorial, también de clase C2, de escribir, que sea diferenciable dos veces en las derivadas parciales, ¿no? En forma continua, probar que las identidades clásicas, 1, sacas el gradiente de F y luego es un campo vectorial, le puedes sacar el producto cruz y esto te da 0, 0 como campo. El 2 es el que, si sacas el rotacional de F, es otro campo. Y le sacas la divergencia, que con la notación de arriba sería el producto punto de nabla con el rotacional de F, y este te da el 0. Y una especie de regla del producto de un campo con un escalar. Para la divergencia
sería la regla del producto, sería f por la derivada del campo más el gradiente de f, que es la derivada, producto punto con f mayúscula. Y 4 con rotacional, una regla del producto, que sería el escalar por la derivada del segundo, que corresponde al rotacional, más la derivada del primero, que es el gradiente, producto cruz, que es la forma en que se pueden operar los campos, el campo vectorial F. Ahí están los 4. Ahí más o menos es hacerlo por la definición y ver directamente que se cumple cada una de ellas en los 4 casos. Y ahora sí, ya por último, el ejemplo. Es una especie como de torito, ¿no? O sea que no hay que hacer mucho esfuerzo. Ejemplo, ya tenía el número, 313. Tienes un campo vectorial, yo te digo, tienes este campo vectorial, ¿no? Campo vectorial. En R3. Y ya, enseguida te pongo la pregunta. En ese campo vectorial, solamente en I es X y en J es menos Y. En I es Y y en J es menos X. La pregunta, F es un campo gradiente. O sea que existe un escalar cuyo gradiente te da este campo. La respuesta es que no. La respuesta es que no es un campo gradiente. Pero ¿cómo demostrar que no es un campo gradiente? Y para eso se utiliza uno de los incisos de arriba. Si fuera un campo gradiente, sí. Vamos a sacar primero el rotacional de F. Así en forma algebraica, son parciales. Aquí tiene que dar un número porque está muy sencillo. Aquí es Y menos X0. Entonces, en I, en J y en K. Ahora, en I, este es 0 y este es 0. O sea que no hay nada en I. Es 0. En J, este con este es 0 y este con este es 0. Son derivadas parciales. O sea que no hay nada en J. Vamos a ver. Y en K, este con este si sale algo, que es menos 1. Es menos 1. Y este con este es menos 1, ¿verdad? Entonces menos 2. Este es menos 2. O sea que el rotacional de este campo es menos 2K, que es distinto de 0. Entonces sí, ahora sí, existe F escalar tal que gradiente de F es el campo F. Entonces, por el inciso, ¿cuál? Por el inciso 1 de la tarea esta, 3.6, se tiene que, o se tendría, ¿no? Que aquí estoy viendo el inciso 1, este lo estoy viendo, que el gradiente, producto cruz
Más bien sería el rotacional, producto cruce el gradiente de F, que sería el rotacional de F, por definición, sería cero, lo cual es una contradicción, ya que es distinto de cero, ¿no? Vale menos 2K, aquí está, menos 2K. Y por este lado está saliendo cero, ¿no? Entonces, F no es un campo gradiente. Y ahí el ejemplo se acaba. Y también la clase de hoy. Entonces nos veríamos hasta el jueves, ¿cierto? Vamos a cortarle el día de hoy. Ya hay tareas para trabajar. Vayan poniéndose al corriente con ellas, que trabajar con las tareas. Importante. Bueno, si no hay comentarios, lo que sea, por aquí nos despedimos el día de hoy. Sí, profesor, muchas gracias. Buenas tardes Hasta luego, buena tarde, a buen todos. día. Buenos días. Vámonos pues. Cuídense mucho, jóvenes. Bye.